Ya me voy a sumar en un ratito, pero quería aprovecharlo aquí con Eduardo para... recién repasábamos las 100 medidas que tomaron a lo largo de un año. Perdón, ¿cuánto le queda? ¿Le quedan horas de hoy y todo el día de mañana todavía? Mañana hasta las 23:59. Ok. Faltan un par de cositas, faltan. Más allá que también hoy anunciamos con Manuel un par de decretos que van a salir publicados. Los debe estar firmando el presidente en este momento y supongo que saldrán mañana publicados. Cuando usted dice un par de cositas, ¿es literal un par? ¿O eso significa 100 más? No, literal un par. ¿Sí? Sí. Ya prácticamente está todo lo que tenés en la lista, que creo que eran 101 modificaciones que hemos hecho, que es un recorrido increíble porque empieza con el INADI. La disolución del INADI fue el primer decreto delegado, que para nosotros es el símbolo del uso político del Estado, de los aguantaderos de la militancia, Claro. del uso del Estado para fines políticos. El INADI creo que representa todo eso. Y el último es la disolución de Vialidad Nacional, que seguro ahora voy a hablar con Pablo sobre ese tema, pero que es el símbolo de la corrupción kirchnerista. Recién lo estábamos charlando con Eduardo, pero es un lindo recorrido con 101 postas en el medio, pero muy contentos de este trabajo en equipo extraordinario que ha hecho todo el gabinete de Javier Milei. ¿Cuántos aguantaderos kirchneristas encontraron? Mira, ahí tenés la lista. Mira, hay algunas cosas como que son desopilantes, porque el kirchnerismo funcionaba de la siguiente manera. El kirchnerismo, toda la lógica del kirchnerismo es la caja. Claro. O sea, armarte algo de la cual vos podés manotear guita. Esa es la estructura de funcionamiento. Por ejemplo, un grupo grande de eso es lo que se llaman los fondos fiduciarios. Claro. O sea, el fondo fiduciario es un lugar que fíjate que el engaño, ¿no? Porque te dicen, el fondo fiduciario es una manera de poner plata porque vos por ahí necesitas cierta agilidad en el gasto. Sí. El ejemplo mejor para mí de eso es el fondo del fuego. Porque claro, el día que vos tenés Federico, era para esquivar toda la línea todo el circuito administrativo lógico de la administración pública. Exacto. Entonces, por eso te lo voy a dar con este ejemplo que no me vas a creer lo que te voy a contar. Entonces, el fuego, te lo doy porque es el más obvio. ¿El manejo del fuego? Claro, porque si vos un día tenés un fuego, Sí. se te quema el Nahuel Huapi, vos tenés que mandar los aviones hidrantes inmediatamente, tenés que contratar, o sea, nada, y ahí no hay tiempo para perder, ¿correcto? No puede hacer una licitación. Okay. Entonces, lo que se hace es el fondo fiduciario del fuego, como para tener esa agilidad. Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2023, no sé si ustedes se acuerdan, pero tuvimos unos fuegos bastante importantes en Chubut. Neuquén, Chubut. Sí. Exacto. Y entonces dijimos, listo, agarren la plata del fondo del fuego para poder contratar. No había un mango. ¿Sabés a dónde se había ido la plata del fondo del fuego? ¿A dónde? A sueldos de Telam. A la miércoles. Entonces, es como decís vos, Pablo, o sea, son mecanismos que están montados para ser flexibles, claro, pero que en realidad esa flexibilidad te viene con menores controles. Claro. Y se fumaron toda la guita. Y entonces, para tener, como el dinero es fungible, para hacer un festival de gasto, bueno, entonces lo saco de acá, sacalo de allá, ponelo de allá. No hay un fondo fiduciario donde nosotros no encontramos una irregularidad en el gasto, o había otro fondo fiduciario para el Fondo de Desarrollo Provincial que se había esfumado en el plan Platita de Massa. Entonces, ¿entendés? Un fondo que tenía que ser para infraestructura, lo usaron para el Platita. Entonces, cuando tuvimos el problema de los fuegos, lo resolvimos a través de los canales de la administración pública, lo tuvimos que atender a ese problema. Entonces, vos me preguntabas, Eduardo, cajas de curro, bueno, fondos fiduciarios es uno, se cerraron prácticamente todos, un trabajo absolutamente superlativo acá de Carlos Huberman, que yo siempre digo que es del mejor funcionario del gobierno, y José García Hamilton, que es el secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, ambos que trabajan con Luis Caputo, así extraordinario lo que han hecho. Y después lo otro que tenías, el otro mecanismo que tenía el kirchnerismo para armar la caja, era lo que se llama los organismos descentralizados. Entonces el organismo descentralizado, ahora te voy a dar un ejemplo de uno que no lo vas a poder creer, tampoco. Ni la gente lo va a poder creer, porque además estas cosas pasan sin que nadie se entere y sepa. Entonces, ¿qué es el organismo descentralizado? Es como que vos escindís una parte del gobierno a una
entidad independiente. Y acá también hay un argumento, que es decir, yo quiero que sea independiente, etcétera, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando vos haces un organismo descentralizado, primero le tenés que armar toda su estructura administrativa. Claro. Es la misma estructura administrativa que un ministerio. Una bolsa de trabajo. Es la misma estructura de un ministerio. Entonces, si vos tenés 100 organismos descentralizados, es como que tenés 100 ministerios, ¿entiendes? Entonces, eso por un lado. Y segundo, ese organismo descentralizado, con esa autonomía, que hace lo que quiere con su dinero, también muchas veces tiene la capacidad de cobrar. Te cobro un trámite, entonces tenés un incentivo gigantesco que te creen trámites con fines recaudatorios para sí mismo y no tenés control del dinero. Entonces, un ejemplo increíble. Aricame. No saben lo que es, eso sí. No. Aricame es una ley que hizo el kirchnerismo de una entidad autónoma que iba a controlar el ciclo productivo del cáñamo, que del cáñamo es la planta de la cual después tenés la flor del cannabis, etcétera, ¿ok? Entonces, en realidad las competencias para ese producto tenés para la parte del cáñamo, que es el tallo, que es una fibra que se usa industrial, es la Secretaría de Comercio, y para la flor cannabis, que tiene usos medicinales, es el ANMAT, que es el órgano que verifica, digamos, todo lo que son los medicamentos en Argentina. No, ellos crearon otro. Vos sabés que ese otro organismo que crearon tenía más secretarios de Estado, o sea, gente con el rango de secretario de Estado, que el Ministerio de Salud. No. Entonces, bueno, era todo es como una cosa que era todo un chiste. ¿Y qué pasa con la gente? Porque una de las cosas que nos preguntábamos, hay estabilidad en el empleo público. ¿Qué pasó con toda esa gente a lo largo de un año y estas decisiones? A ver, nosotros esto lo hemos dicho muchas veces, el gobierno de Javier Milei ha generado una reducción en la planta del Estado de 50.000 personas, por suerte en un contexto de fuerte crecimiento económico, de recuperación económica, ¿no? Sabemos que la economía está creciendo a tasas cercanas al 8%, por eso los números de empleo son como muy estables. Argentina tiene el mayor número de empleados de su historia en el último registro, pero lo importante es que esa reducción de 50.000 agentes nos ha permitido bajar el gasto público en 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es? 2.000 millones de dólares son 2.000 millones de dólares menos de impuestos que yo le cobro a la gente, que es equivalente a decir son 2.000 millones de dólares que le ponemos en el bolsillo a la gente. No que le ponemos, que le devolvemos. Claro. Porque ese dinero es de ellos, no es del Estado. Federico, todavía... Pero espera, déjame terminar esto porque es importante el concepto, porque muchas veces me preguntás por los 50.000 y por los puestos de trabajo que representan esos 50.000, pero nunca me preguntás, digo, en general no se pregunta, no se pregunta por los puestos de trabajo que crearon esos 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares puestos en el bolsillo de la gente, que la gente sale a gastar, que va al restaurante, se va de vacaciones, se compra una pilcha o lo que fuera. Entonces, yo diría, es un gran programa, si querés, de expansión económica, porque le estás poniendo 2.000 millones de dólares. Pero ¿cómo le pones la plata en el bolsillo a la gente? Porque antes, le tenés que bajar los impuestos para que paguen los impuestos. Claro, porque antes, Eduardo, todo lo que el gobierno antes gastaba no sale del aire. No, claro, obviamente. Entonces, o salía de un impuesto o salía de la emisión monetaria. Entonces, cuando vos bajás y la gente lo pagaba a través de la emisión monetaria... El peor impuesto... La inflación. Claro, por eso, todavía hay una agenda de baja de impuestos que el ciudadano tiene que ver. Yo entiendo la lógica. Si hay menos gasto público, es evidente que ese dinero vuelve al sector privado. Exacto. Pero la materialización de la baja de impuestos, ¿se baja el impuesto inflacionario? Sí, se baja el impuesto inflacionario. El resto de los impuestos. Nos preguntábamos recién... Pablo, para. IVA, ganancias, impuesto al cheque, ¿cuándo va a dar la vuelta brutos? a eso? Pablo, Pablo y Eduardo, o sea, repito, ustedes quieren ver cuánto se cobra de impuestos, vean cuánto es el gasto. Claro. Javier Milei, porque es 1 a 1. Javier bajó el gasto público 30% el año pasado. Esa es la baja que tuvo de impuestos, 5 puntos del PBI. De esos 5 puntos del PBI, por supuesto, el impuesto más importante que se bajó fue el impuesto inflacionario. Claro. Que básicamente es el impuesto de los pobres. Por eso Javier saca más de 10 millones de personas de la pobreza. Entonces digamos, te rechazo de plano que me digas cuándo se cierra el círculo, porque el círculo, esa baja de impuestos ya bajó 10 personas. Otro impuesto que se bajó, que recaudaba muchísimo, es el impuesto país,
y cuyo efecto era que aumentaba el precio de un montón de productos que obviamente se pagaba ese impuesto cuando se importaba esa mercadería. Entonces, o sea que el traslado ha sido automático, esto es lo que estás explicando. Pero es que es automático. Es automático. Es automático porque es un gasto, es un impuesto. Y vos no te resultará desapercibido que los salarios reales vienen creciendo de manera sostenida hace un año. Entonces, ¿eso por qué se produce? En parte porque el impuesto país baja, el precio de los productos baja y entonces el poder adquisitivo de los salarios sube. Entonces digo, o sea, no hay, digamos, ahora, lo que es importante es que Javier siga bajando el gasto, que es lo que estamos haciendo con todas estas medidas, porque en la medida que Javier siga bajando el gasto, va a tener la posibilidad de seguir bajando impuestos y bajarlos de una manera sustentable. Porque, a ver, bajar impuestos, cualquiera puede venir, empezar a revolear impuestos y bajar, y después tenés un déficit gigantesco y Argentina después se estrella contra una pared como ha sido durante los últimos 100 años. Entonces, Javier parte de un principio de responsabilidad absoluta. Yo voy a bajar los impuestos si primero bajo el gasto. Y esta es la tarea, Pablo, Eduardo, en la que estamos todos, todo el gobierno, con obviamente un liderazgo del presidente espectacular. Y esto que vos decís, estas 100 cosas que viste, son eminentemente de transformación del Estado, porque la delegación que nos dio el Congreso a nosotros fue una delegación para transformar el Estado. Por ejemplo, el Congreso no nos dio una delegación para desregular la economía. La pedimos, pero no nos la dio. Esta cosa que hicimos, en algún sentido, en algunas áreas, generaba desregulación, porque cuando vos sacás al Estado del medio, desregulás en algún sentido. Pero eminentemente ha sido una delegación que nos dio el Congreso para poder transformar el Estado, aplicar la motosierra y entonces poder seguir bajando impuestos. Ahora vamos a profundizar, pero para cerrar, porque lo quiero liberar Eduardo, pero vamos a seguir a fondo, recién decíamos, la transformación del Estado más profunda de la que tengamos memoria en un año, ¿no? Yo del 83 a esta parte nunca vi una cosa igual. Milei, ni siquiera con Menem, Federico, me parece a mí, ¿no? Pero eso es Javier, es todo Javier porque él... Está bien, pero la comparábamos con los 90. Adolfo Sturzenegger participó de aquel gobierno de Carlos Menem en los 90 y Milei siempre habla, dice, fue 8 veces, estamos llevando adelante 8 veces lo que fue aquella reforma. Yo tengo la teoría de la ciruela. ¿Cuál sería? De la piel de la ciruela. ¿Cómo es la piel de la ciruela? Dura. No, dura no. No, la de sandía es dura, pero la ciruela no. A ver. No, ¿por qué? Sin pelo, qué sé yo. Sin pelo, perfecto. Sí. ¿Qué otra característica tiene la piel de la ciruela? Es más dulce que el corazón de la ciruela, que es más ácido, suele ser. A ver, ¿qué más? Alguien hoy me decía es peluda. Colorada. No, le digo, peluda no es. No, peluda no es. Bueno, escucha, te lo digo, voy al fin. Es finita. Sí, claro. Es finita. Claro. Entonces, cuando vos pensás el Estado en Argentina, las competencias del Estado en nuestro sistema institucional están en las provincias. La provincia es la que provee educación, provee salud, provee justicia y provee seguridad. Las funciones del Estado, bueno, excepto la provincia de Buenos Aires, que no provee ninguna de esas 4 cosas, pero en el resto de las provincias lo que haces es proveer esas cosas. Entonces, el rol del Estado Nacional es como la capa finita de la ciruela de un corazón que es donde verdaderamente están las funciones esenciales del Estado que están en las provincias. Entonces, el Estado tiene que hacer la defensa nacional, tiene que hacer las relaciones exteriores, tiene que tener un presupuesto ordenado para tener una macro y generar una macro ordenada, es la parte normativa y regulatoria del país en su conjunto, pero eso es un Estado muy chiquito, ¿se entiende? Entonces, nuestro objetivo es que vos mirás en cualquier lugar del sector público y te das cuenta que el sector replica competencias. Entonces hay que repartir, ¿cuántas motosierras hay que repartir a partir de ahora? Bueno, eso lo propondremos nosotros en el proceso electoral. Pero, por ejemplo, la CNRT, que también se disuelve, cuando te pones a ver te das cuenta que hacía cosas que hacen las provincias. Claro. Vas al Ministerio de Trabajo, ves que haces inspecciones laborales que las hacían las provincias. Entonces, nosotros lo que, digamos, hay todavía un camino muy grande por recorrer. De eso quiero hablar en un ratito, Federico. Perfecto. ¿Cómo va a seguir esto sin los poderes especiales? Okay. Edu, querido. Abrazo muy grande. Abrazo muy Chao, grande. Antes de seguir con el ministro, en el día en que, bueno, se convirtió en uno de los protagonistas, títulos. Rubén Rabanal.
Bueno, el dólar hoy que cerró el oficial en 1.280, pero llegó a 1.285 en una semana. Pablo, donde tenés, en primer lugar, vencimientos de pago por bonos de 4.200 millones de dólares y a una novedad, y es que empieza a reconocer el oficialismo que están comprando dólares, que el Tesoro está comprando dólares en estos precios, no abajo de la banda, como se dijo oficialmente. Esto le está dando de alguna manera un color nuevo o distinto a lo que está pasando en el mercado. Bueno, Lucrecia, el caso Quilmes. Bueno, ¿quién es el sexto pasajero, Pablo? Porque en las próximas horas podría haber más allanamientos por la justicia en la causa de la amenaza a la casa del diputado José Luis Espert, y tenemos información al respecto. Bueno, Gaby Siblat. Hablábamos de Máximo, de Axel y Sergio Massa. Bueno, están reunidos en este momento, según la información que accedimos en este momento, una reunión donde claramente está enfocada en lo electoral, pero por ahora dicen que en lo electoral no hay novedades, que la unidad avanza, de lo que están hablando es precisamente de la disolución de Vialidad y lo que puede pasar con las obras abandonadas, también preocupaciones por despidos, caída de consumo, es decir, están diciendo que su agenda es la de la gestión, no la de las elecciones, que es lo que de fondo están discutiendo. Bueno, ya vamos a hablar del capítulo político, porque hoy se presentó el anuncio de Adorni con un clip sintético en un minuto de la corrupción kirchnerista. Dale. No quiere decir que vamos caminando por la calle, nadie está cometiendo ningún delito. Nadie está cometiendo ningún delito, Del INTI a la vera de la colectora de la General Paz, mano hacia provincia, y una protesta que comenzó un poco más temprano con una asamblea de todos los trabajadores. Justamente porque están contra este inminente decreto que, según ellos, va a terminar con el instituto. No quiere decir que vamos caminando por la calle, nadie está cometiendo ningún delito. Nadie está cometiendo ningún delito, Los pasajeros que continúan los quieren hacer caminar por la vereda. Habían negociado que podían usar este carril, pero claro, son varios y están utilizando los dos carriles, el carril que estaba utilizando la policía para el cordón policial. La idea era que el tránsito no deje de circular en ningún momento, pero los empujones continúan. Claro, eso fue hoy, ese fue el INTI, y uno piensa, esto es lo que va a pasar, pero ya pasó a lo largo de un año. Poneme el escroleo rápido así, porque nos llevaría todo el programa a leer las 100 medidas, ¿no? Son 100 medidas que fueron tomando. Cuando puedas, Gonza, o ponémelo allí. 101. 101 medidas. Digo, cualquier otro gobierno, nadie hubiera pensado que un gobierno hubiera hecho esto. Ahí lo tienen en el escroleo. Miren, ahí en pantalla gigante, ¿no? Transformaciones, unificaciones, eliminaciones, reorganizaciones, disoluciones, bueno, una por una, lo que fueron realizando a lo largo de un año. Si alguien le preguntaba si era posible hacerlo políticamente, a la vieja estructura de la política, se van en 2 meses si plantean esto. El kirchnerismo decía, si tocan el Estado, nos tocan a todos. ¿Qué pasó para que en un año pudieran hacer eso y hoy estemos acá sentados con este balance? Bueno, no, pasó que con el kirchnerismo se fueron 2,5 millones de argentinos. Se fueron 2,5 millones de argentinos, se fueron nuestros hijos, se fueron los hijos de los ricos, se fueron los hijos de la clase media, se fueron los hijos de los menos pudientes. La gente dijo, esto tiene que cambiar y tiene que cambiar radicalmente porque estoy podrido, que esto todo lo pago yo. Cada una de estas líneas
es guita que la tiene que pagar cada uno de los contribuyentes. Pero ahora, espera, ¿y los afectados? Ahí veíamos ese grupo que protestaba hoy con Aguiar, ATE, la Asociación de Trabajadores lo que tenemos del que Estado. hablar es de los beneficiados. No, ya sé, pero... Pero sí, se porque bancan si no... Porque esto se está haciendo Sí. para que la gente no pague cosas de su bolsillo, que saque plata de su bolsillo que quiere gastar en la educación de sus hijos, en la vestimenta de sus hijos para pagar todo esto. Por eso la gente banca, decís vos. Por eso banca. Y además hay otra cosa que me gustaría mencionarte que creo que se habla poco, que es el estricto apego a la Constitución con la cual el gobierno de Javier Milei ejecutó estas facultades delegadas. Porque vos sabés que nuestra Constitución tiene este instrumento de las facultades delegadas, está en el artículo 76, dice que el Congreso puede delegar, digamos, facultades legislativas al Ejecutivo con dos condiciones. Sí. Una, que sea un plazo acotado. Sí. Y la segunda, que sea para un tema específico. Sí. O sea, no puede dar... Una mentira, perdón, que la política convirtió en una mentira, porque todos los gobiernos tuvieron emergencias eternas y por diversos temas. Y amplísimas. Entonces, Sí. Duhalde empezó con una emergencia de 2 años y se fue extendiendo todos los años hasta el 2017. Entonces, para el kirchnerismo, las facultades delegadas eran una manera de gobernar sin tener la interpelación del Congreso. Cuando Javier va en la ley 27742, la ley bases, a plantear las facultades delegadas, dice, yo la quiero un año. Porque yo no es que quiero gobernar con facultades delegadas, lo que necesito es un año para ejecutar un plan de reformas que ya tengo planificado. Y el Congreso nos dio un año y nos dio una materia muy específica. Nos dijo, puedes hacer esto, esto, esto y esto, que fueron, como yo les decía antes, más sobre la transformación del Estado. Por ejemplo, no aceptó el Congreso darnos una delegación para desregular la economía. Entonces, por ejemplo, flexibilizar leyes laborales. Exacto, no nos dio eso. Entonces nosotros hemos trabajado con una puntillosidad y un apego a la delegación que nos dio el Congreso, que es una cosa totalmente diferente que Argentina no vio. A mí, quiero enfatizarte, Pablo, esto, porque en estos días y semanas y meses que se habla tanto del estilo del presidente, ¿no? Sí. Entonces que el presidente, lo decía hoy en la conferencia de prensa, tiene una frase que dice, prefiero una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Que la usan mucho los ingleses. Bueno. Para hablar del populismo. Y yo te digo lo siguiente, ¿vos qué preferís? ¿Vos qué preferís? Yo tengo claro que prefiero. No, ya sé, pero digo, vamos a preguntárselo a la gente. ¿Ustedes prefieren un presidente que habla suave, como podría ser Alberto Fernández, y te viola la Constitución permanentemente? ¿O preferís un presidente que te habla fuerte como Javier Milei y la cumple a la Constitución? ¿Se entiende? Alberto Fernández, vos sabés que en un momento, porque claro, yo te conté, Duhalde, Néstor, Cristina. Sí. Macri no pidió las facultades delegadas. Cuando le expiraron dijo, yo no voy a seguir con facultades delegadas. Y cuando viene Alberto Fernández, lo primero que hace es facultades delegadas. Ese dicho, no, déjame que te diga, ese dicho que transformaste muy bien, que se transformó muy bien, o que Milei lo transformó muy bien, es, ¿qué prefiere? ¿Mentiras reconfortantes o verdades incómodas? Correcto. ¿Es así? Es así. Verdades que duelen o mentiras que encubren, bueno, es la diferencia entre el populismo y no. Pero te iba a decir lo siguiente, Alberto Fernández en un momento se le vencían las facultades delegadas, escucha esto, las extendió por DNU. Sí, claro. Sí, no, bueno, pero ¿entendés lo que te estoy diciendo? Pero sí, claro, él mismo. O sea, imagínate que hoy Milei... Se autoextiende. Milei hoy dijera, muchachos, no era joda, iba a ser 2 años, vos las voy a extender 1 año. ¿Te imaginas el escándalo que sería? Ahora, eso me obliga a preguntarte cómo sigue la transformación. O sea, la doble vara, ¿no? Pero por supuesto, la doble vara. Que hace años que hablamos de la doble vara. No, ahora, ¿cómo sigue la transformación? Sigue igual por lo siguiente. Si vos mirás, por ejemplo, las cosas que nosotros hacemos, vas a ver que lo que son facultades delegadas son más o menos el 5 o el 10% de las regulaciones que hacemos. O sea, las facultades delegadas es simplemente una ventana que nos abrió el Congreso por 1 año para que ciertas cosas que estaban por ley las pudiéramos cambiar. Nuestro objetivo, el de mi equipo, era que por supuesto de todo el gobierno, que en ese año todo lo que tuviéramos que hacer, que estaba en esa facultad, quedaba hecho. Por eso, o sea, la motosierra sigue. Sí, obvio. O sea, creo que se lo preguntaron ¿No te acordás que yo puse un reloj en mi oficina? Sí. Bueno, ese reloj era para que mi equipo internamente supiera cuántos días faltaban donde teníamos que hacer esta tarea puntualmente. Ahora, esos son la posibilidad que nos dio el Congreso de cambiar algunas leyes.
Ahora, todo lo que son decretos del Ejecutivo, todo lo que son resoluciones. A ver, las leyes que nosotros estábamos trabajando en un universo de 2.000 leyes, los decretos son 700.000, Pablo. Entonces, sobre eso es una potestad directa del Ejecutivo, podemos seguir trabajando, resoluciones podemos seguir trabajando, así que yo digo, la agenda sigue a full porque... Ahora va a tener que ser a decreto. Las capas geológicas... Ya lo sé, pero va a tener que ser a decreto limpio, porque hoy el Congreso está áspero. Sí, a decreto para cambiar decretos. O sea, lo que quiero decir es gran parte de la estructura regulatoria del Estado... Está en 700.000 decretos. Exacto, entonces... Eso o sea, decreto cambia decreto. Exacto. Bueno... Pero capítulo que hoy pasó así como nada, ¿no? A ver. Se disuelve, se elimina vialidad, se disuelve ese foco de corrupción emblemático del kirchnerismo y se llama a licitación por 9.210 kilómetros de rutas. Sí. Y eso, que se cambie el sistema, nos preguntábamos con los chicos. Vamos por parte. Primero déjame mensurarte esto. El gobierno nacional tiene una red de 40.000 kilómetros de rutas. Rutas nacionales. Rutas nacionales. Específicamente. Provinciales, sí. 200.000. Ok. De vuelta. Municipales. Provinciales. Municipales, sí. 600.000 kilómetros. Porque son los famosos caminos rurales. Claro. Bueno, entonces, dentro de los 40.000 que tiene el gobierno nacional, 10.000 son lo que llaman las rutas troncales nacionales, que son las que tienen un flujo interesante, se pueden sostener perfectamente con un sistema de peajes. Esa es la que vos me decís. La 9, la 7, se la 8. van a concesionar para que los maneje un privado. Después te quedan 30.000, que era, digamos, el foco primario de vialidad, eran esas 30.000. Vialidad, bueno, está claro, tenemos una persona, una expresidenta presa en una causa que se llama causa vialidad, con una estructura absolutamente sobredimensionada, porque es una estructura que viene de los años 60. En los años 60, cuando Argentina hizo su red vial, llegó a gastar 5 puntos del PIB por año en rutas. Entonces, bueno, nosotros lo que dijimos es, acá tenemos que quebrar este foco de corrupción. Porque ¿dónde surge el problema de vialidad? Surge, y por eso pasó la causa de vialidad, que vialidad se controlaba a sí misma. Claro. Como si fuera un ente autárquico. Claro, entonces le licitabas a Lázaro Báez y vos mismo te controlás. Entonces lo primero que nosotros dijimos es vialidad tiene que quebrarse por este tema. Entonces la partimos en 3. Vas a tener un área que va a ser de planificación de las obras y que le hace los pliegos de estas concesiones, etcétera. Eso va a estar en la Secretaría de Transporte. Irán allí, la gente que hoy en vialidad trabaja en esto, todos o parte, se verá, digamos, eso lo tiene que ver el equipo de economía. Una segunda parte va a ir a una agencia que hay de control de concesiones, de transporte, donde se va a, independientemente de vialidad, se va a controlar qué carajo pasa ahí. Si me permitís, desmembra, entonces desaparece vialidad. Por supuesto que en el proceso va a haber una reducción en el personal, seguramente, porque heredamos esta estructura que viene, te repito, de hace años cuando vialidad hacía otra cosa, pero vas a tener, digamos, vamos a ver las funciones, o sea, la planificación va a ir a transporte, el control va a ir a esta agencia de control de concesiones. Y después, más o menos, te diría, más de la mitad del personal de vialidad están lo que llaman los campamentos, que hace el mantenimiento. Entonces ahí la idea es que vamos a crear una unidad que inicialmente va a gestionar esos campamentos con el ánimo... Las rutas hay rutas destrozadas en el país. Bueno, o sea, algo no está funcionando, ¿correcto? Claro. Entonces, lo que va a hacer ese área de mantenimiento es, va en el tiempo a migrar el mantenimiento al sector privado. Porque, escucha, hoy 1/3 de las rutas que mantiene vialidad ya las tiene tercerizadas en el sector privado y los costos son 1/3. Entonces, nosotros estimamos que, por ejemplo, con los ahorros que podríamos tener de esa racionalización, que va a llevar un tiempo, ¿no? Porque en el corto plazo vos no podés dejar las rutas, mal o bien, no podés dejar con el mantenimiento que hoy tienen. No, porque eso es infraestructura para la producción, eso es desarrollo económico. Va a ser un proceso donde no se va a desentender nada en este momento, pero nosotros estamos estimando, por ejemplo, los ahorros que tendríamos nos permitirían pintar todas las rutas argentinas cada 2 años. Con los ahorros. Con los ahorros. O sea, vialidad despilfarraba y lo que tiene tercerizado para mantenimiento es 1/3 de lo que cobraba vialidad directamente. Bueno, lo que te costaba toda la estructura. Lo que costaba la estructura. Nosotros hicimos un análisis campamento por campamento, también de los sectores privados. Entonces, por ejemplo, una cosa que encontrabas es que la estructura de vialidad tiene mucho
como mucho carga como burocrática administrativa, como 2/3 Sí. eran administrativos digamos, y 1/3 eran los que estaban arriba del tractor. Sí. Y cuando vas al sector privado encontrás que 1/3 es el administrativo y 2/3 del personal están sobre el tractor, ¿se entiende? Entonces, Sí. nada, bueno, eso es... Ahora es muy interesante. O sea, porque que se te... A mí, ¿Cómo definirías la segunda parte después de la facultad Pero no, de te delegado? quería decir una cosa que me parece que es divertida. Por ejemplo, cuando Estensoro Sí. racionalizó YPF en los años 90, él creó lo que se llamaban los emprendimientos. Entonces él dijo, yo voy a tercerizar. Sí. Entonces tercerizó con los propios empleados de YPF. Sí. Entonces, me parece que acá, cómo se va a dar ese proceso de racionalización del área de mantenimiento, puede tener muchas aristas y muchas. Por ejemplo, ¿por qué no decirle a los propios empleados de Vialidad, armate una empresa de mantenimiento, yo te garantizo un contrato por un tiempo, pasás al sector privado, pasás a ser una empresa privada, nos ofreces, y ahí ya te digo, esa misma gente que hoy es ineficiente, te puedo asegurar que va a ser súper eficiente. ¿Vos creés que se van a arriesgar a perder? Digo, hay que pensarlo porque uno podría inicialmente decirle yo te garantizo el contrato por un tiempo. Digo, son todas cosas para pensar, pero lo que digo es, me parece que tenemos mucho margen para mejorar la eficiencia con otra estructura organizativa, no necesariamente con otra gente. ¿Cómo denominarías la segunda etapa de Sturzenegger o de tu ministerio después de las facultades delegadas? No, ya medio te lo contesté porque te dije, en realidad, si vos mirás, por ejemplo, mi Twitter, que yo todos los días voy anunciando, vas a ver lo que yo te decía, que lo que es decretos delegados es más o menos entre el 5 y el 10% de las cosas que hacemos. Entonces, todo esto otro de, por ejemplo, todas las cosas que hemos hecho en SENASA, las que estamos haciendo en ANMAT, no necesitan las facultades delegadas, son a nivel de decreto o resoluciones. Espera, ahí te digo una cosa más. ¿Y qué nos ha pedido el presidente Javier Milei? Nos dice, mirá, el 10 de diciembre empieza otra etapa legislativa. ¿Cuál? Bueno, después de las elecciones. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que falta hacer? Flexibilidad laboral, Bueno, baja de impuestos. Mil cosas. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar con todo el gobierno qué vamos a proponerle al Congreso a partir del 10 de diciembre. ¿Desde tu mismo ministerio vas a seguir siendo ministro de esta área? Yo soy la persona más feliz del mundo. Conceptualmente, una pregunta conceptual de cierre. ¿Esta transformación del Estado llegó para quedarse o crees que puede ser reversible si de pronto vuelve el peronismo? Está en manos de la gente eso. Nuestra tarea es hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Para nosotros hacer lo que está bien es hacer la motosierra, hacer que el gobierno funcione eficientemente y sea barato para la gente, que la gente no tenga que pagar impuestos. Esa es la oferta electoral que nosotros vamos a llevar en las provincias. Vamos a decir, si usted quiere, como decías Kicillof y Máximo, Sí. estaban viendo, Sí. ellos quieren Estado grande. Bueno, listo. Si el argentino quiere Estado grande, vota ahí. Y lo vamos a respetar, o sea, porque es una ¿Esa va a ser elección. eje de campaña en Buenos Listo. Aires? Por ¿Ese va a ser supuesto eje que de sí. campaña en Nosotros Buenos vamos Aires? a proponer la motosierra, ¿ok? Vamos a proponer la motosierra porque la motosierra es decir, yo voy a bajar el gasto que a vos no te da, porque nosotros pensamos en la gente, no pensamos en la casta. Ok. Entonces vamos a bajar el gasto que a vos no te sirve para nada, pero que vos lo estás pagando. Estás pagando algo que no te sirve. Nuestra propuesta electoral es bajar eso y bajarte los impuestos. Si elegís eso y querés eso, nos votás a nosotros. Si querés que el gobierno de la provincia de Buenos Aires gaste, lo vi en Twitter, no sé si será, no lo verifica el número, pero decían 3 veces lo que costó, lo que tuvimos que poner en Bahía Blanca, lo que el gobierno nacional puso en Bahía Blanca ante la inundación, lo gastó en viajes de egresados, y pensás que la prioridad del gasto del gobierno no es la infraestructura, es viaje de egresados, lo votás aquí, si no, tranquilo, sabés que vas a tener eso. Gracias, ministro. A usted. ¿Tenés gripe?